La nueva Asamblea Nacional de Venezuela recibió 2 proyectos encaminados hacia una amnistía que beneficiaría a los perseguidos políticos que continúan tras las rejas. Un grupo de familiares, de abogados y activistas en derechos humanos ha consignado ante el Parlamento venezolano un proyecto de ley que permitiría la liberación de, entre otros, el del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años por la violencia, supuestamente haber participado en actos de violencia en una marcha antigubernamental. Abogados, activistas de derechos humanos y familiares de los presos políticos presentaron ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía que permitiría la liberación de quienes se encuentran detenidos por pensar diferente al régimen venezolano. Primera vez que en el recinto de la Asamblea Nacional entran los familiares de los presos políticos y hay un reconocimiento tácito de que en Venezuela hay persecución política y es reconocida por funcionarios del Estado como somos los diputados de la Asamblea Nacional. El proyecto, que contiene casi 30 artículos, forma parte de una de las principales propuestas de campaña de los opositores en las legislativas del pasado 6 de diciembre y podría beneficiar no solo a los detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2014, como el líder opositor Leopoldo López, sino a miles de personas que han sido detenidas de manera arbitraria. Se lo hemos entregado a nuestros valientes diputados de la Asamblea Nacional. Ellos desde aquí, desde nuestra Asamblea Nacional, van a lograr liberar a los presos y perseguidos políticos. ¿Y por qué digo presos y perseguidos políticos? Porque el proyecto de amnistía es incluyente. Ningún preso inocente debe quedarse por fuera. Así como no puede pasar un venezolano ni un minuto más en la cárcel por solo tener el coraje de querer vivir en libertad. La presentación incluyó 2 proyectos, uno de decreto y otro que sería una ley de amnistía. Estos fueron elaborados por 100 catedráticos y académicos a lo largo de todo el territorio nacional y representan las 2 opciones legales para la aprobación de la iniciativa. La diferencia fundamental entre uno y otro es que si es un decreto sin forma de ley, el control constitucional es posterior, el control judicial es posterior. Lo aprobaría la Asamblea y se publicaría en Gaceta Oficial. En cambio, si es una ley, el control judicial es antes, pudiera ser inclusive antes de la entrada en vigencia de la ley, por un lado. Y por el otro lado, en el decreto no puedes establecer normas de procedimiento y en la ley sí puedes establecer normas de procedimiento porque son de reserva legal. Esta ley, que podría ser aprobada en los próximos días en sesión plenaria del Parlamento venezolano, con seguridad encontrará trabas en el chavismo después de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulas todas las acusaciones de la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, mientras continúen posesionados los 3 diputados opositores impugnados por el oficialismo. Vamos a saludar a esta hora, cuando son las 8:41 de la mañana en Caracas, a José Vicente Haro, reconocido abogado especialista en Derecho Constitucional en Venezuela. Abogado Haro, muy buenos días y bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, buenos días, Ruth, Karen, saludos desde Caracas. Comenzar preguntándole, porque uno lee lo que sucede ayer del TSJ, que dice que declara nulas todas las actuaciones de la Asamblea Nacional mientras sigan estos 3 diputados impugnados. Por el otro lado, tenemos a la oposición diciendo que ellos van a seguir adelante, que van a seguir legislando con los 112 diputados que fueron electos el pasado 6 de diciembre, pero a uno le genera la duda, ¿qué tal que fuera aprobado en esta semana o la semana que viene con el voto de estos 112 diputados una ley de amnistía? ¿Qué significaría esto? ¿Que no se podría aplicar? Sí, debo decir primeramente que los diputados de la Asamblea Nacional, y en esto incluyo a todos los diputados, no solamente a los de oposición, sino también a los de oficialismo, están obligados por la Constitución a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución claramente establece como competencia privativa de la Asamblea Nacional calificar a sus miembros, y también establece que los ciudadanos electos como diputados gozan de inmunidad parlamentaria y son diputados desde el momento de su proclamación, que en el caso del Estado Amazonas se dio desde el día 9 de diciembre del año pasado. De manera que
no podía la sala electoral ni el 30 de diciembre del año pasado, ni el día de ayer podían dictar sentencias en la cual pretenden desconocer a estos diputados de la Asamblea Nacional y más aún se pretenden desconocer actos dictados por la Asamblea Nacional dictada e instalada el día 5 de enero. Entonces, así las cosas, los diputados de la Asamblea Nacional están obligados por la Constitución a darle eficacia y cumplimiento al artículo 185, numeral 20, al artículo 200 de la Constitución, que son previsiones constitucionales específicas que obligan a respetar la voluntad del electorado y a mantener en su cargo a estos 3 diputados de la Asamblea Nacional cuestionados ante el Tribunal Supremo de Justicia por el oficialismo y que fueron juramentados el día 6 de enero. Siendo así, evidentemente, cualquier decreto de amnistía o cualquier ley de amnistía debe ser aprobada por todos los diputados de la bancada opositora, incluyendo, pueden participar los diputados del Estado Amazonas. Si se llega a una posición distinta, si la oposición decidiera, por ejemplo, siguiendo la sentencia de la Sala Electoral, no incorporar a la Asamblea o desincorporar a estos 3 diputados del Estado de Amazonas, se estaría violando la Constitución y se permitiría o se daría pasos a que posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia siga cometiendo o sacando sentencias inconstitucionales que, por ejemplo, invaliden también la amnistía a los presos políticos venezolanos. Hablemos ahora de esta amnistía y de los dos puntos que hay. Venezuela tiene 76 encarcelados por motivos políticos, 65 de ellos están tras las rejas, 11 en arresto domiciliario. ¿Resultarían beneficiados de este proyecto de amnistía que ayer inició este camino parlamentario gracias a la nueva mayoría en la Asamblea Nacional? Usted ha dicho ley de amnistía o quizás decreto legislativo. ¿En qué quedamos? La primera necesita la firma del presidente y el decreto no. Y también preguntarle a quién le corresponde ejecutarlo. Sí, efectivamente, debemos aclarar que el debate desde el punto de vista constitucional se ha dado sobre si tiene que ser un decreto de amnistía o ley de amnistía. La diferencia básicamente es la forma que reviste cada uno de los actos. Si es una ley, tiene forma de ley y entonces necesita incluso unas 2 discusiones y una eventual tercera discusión o lectura del proyecto en el Parlamento venezolano antes de su sanción. Y luego tendría que ser remitido al presidente de la República para su promulgación y ejecútese conforme al artículo 214 de la Constitución. Y en ese caso el presidente de la República, como ya lo ha anunciado y también lo ha dicho el expresidente de la Asamblea Nacional, podrían vetar la ley de amnistía e incluso podían trabar su promulgación, su ejecución. Si fuere así, existen 2 escenarios. Uno, en el que el presidente se niega a promulgarla simplemente, y en ese caso la Junta Directiva de la Asamblea Nacional puede, pasado el plazo correspondiente, ordenar su publicación o en la Gaceta Oficial Venezolana o en una Gaceta Oficial del Parlamento venezolano que se cree a tal efecto. Y el segundo escenario es que el presidente de la República se niegue a promulgarla y la remita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso en el cual sería la Sala Constitucional la que decidiría si es constitucional o no, si se publica o no en Gaceta Oficial, si tiene validez o no. En este caso estamos hablando del contexto de una ley. Si se trata de un decreto de amnistía, estamos hablando de una situación distinta. No pasaría por el presidente de la República, no se daría esta situación, se tendría que publicar en la Gaceta Oficial. Si no se publica en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, se tendría que publicar en la Gaceta Oficial del Parlamento, que se crea al efecto, y en todo caso, eventualmente el Ejecutivo Nacional o cualquier ciudadano, el PSUV o cualquier persona interesada en ello podría trabar y presentar una denuncia de inconstitucionalidad contra esa ley ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien en teoría tendría la última palabra en esta materia. Sin duda complicado el panorama que se ve en los próximos días en Venezuela. Vamos a agradecer a José Vicente Haro, abogado especialista en Derecho Constitucional, por habernos acompañado desde Caracas aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias. Hasta luego.